Esta semana que entra es el Rosh Chodesh Av, es el primero de Av, y este día marca los 9 días que culminan en Tisha B'Av, culminan con la destrucción del segundo templo y del primer templo. Es el día de ayuno, se dice que es el día más negativo del año, y por tanto estos 9 días son días donde hay muchas restricciones. No se puede comer carne, no se puede beber vino, a excepción del Shabbat, no se puede hacer construcciones en la casa, no se puede decorar la casa, la persona debe evitar comprar ropa nueva, tampoco se puede estrenar incluso el sábado siguiente, el sábado previo a Tisha B'Av, el sábado día 21. Entonces vemos que hay muchas restricciones, y la pregunta es ¿por qué son 9 días? ¿Por qué no 7 días? Generalmente el luto de un familiar querido, de una persona cercana a nosotros, el luto intenso son 7 días. Ahora la pregunta es ¿por qué nuestros sabios, para el recuerdo del templo, intensificaron el luto en 9 días en lugar de establecer 7 días como es el luto de un familiar querido que fallece? Y la respuesta es porque el Rosh Chodesh Av, el primero de Av, falleció Aharón. De todos los personajes importantes que aparecen en la Biblia, todos los patriarcas y personajes importantes, no se nombra el día de la muerte en ninguno de ellos, a excepción de Aharón, que está escrito que murió el 1 del mes de Av. Ahora la pregunta es ¿por qué en Aharón se nombra? Dice, para marcar este día como un día de desgracia. ¿Y por qué? Porque Aharón era el símbolo de la paz, Aharón era el símbolo de la concordia, como está escrito en el Pirkei Avot, Rodev Shalom Beohev Shalom. El que Ohev Shalom Beohev Shalom ama la paz y persigue la paz. Se dice que cuando Aharón murió comenzaron las discordias, comenzaron las disputas, y esas discordias, esas disputas fueron las que generaron la destrucción del templo. Como se dice el Talmud en el Tratado de Yomá, página 9, que el segundo templo se destruyó por odio gratuito, y fue esa falta, esa ausencia de liderazgo, esa falta de ausencia de figuras como Aharón, de la escuela de Aharón, la que provocó la destrucción del templo. Y siendo que la figura de Aharón marcó ese comienzo de destrucción, por eso nuestros sabios fijaron los 9 días desde el 1 de Av y no fijaron exclusivamente 7 días. El Talmud en el Tratado de Gittim nos dice que el templo se destruyó por odio gratuito por el episodio de Kamsa Bar Kamsa, que fue realmente lo que pasó. Dice que había un señor que hizo una fiesta y le dijo a su sirviente, invita a Kamsa, mi amigo. Dice, el sirviente se confundió e invitó a Bar Kamsa, y resulta que Bar Kamsa era su peor enemigo. Cuando él vio a Bar Kamsa en su fiesta, le dijo, sal por favor de aquí. Él dijo, no me avergüences, yo estoy dispuesto a pagarte mi comida. Dijo, no, por favor sal de aquí. Dijo, no me avergüences públicamente, yo estoy dispuesto a pagarte incluso medio de tu fiesta. No, por favor sal de aquí. Lo agarró y lo sacó y lo avergonzó públicamente. Dice que Bar Kamsa, cuando salió de la casa, dijo, yo me tengo que vengar del pueblo judío. ¿Por qué? Porque todos los sabios que estaban en esta fiesta, ninguno reaccionó ante mi vergüenza. ¿Y qué hizo? Fue al emperador romano y le dijo, los judíos se quieren rebelar contra ti. Dijo el emperador, no es posible. Dijo, si tú llevas una ofrenda en el templo no te la van a aceptar. Dice, bueno, toma un ternero y llévalo en mi nombre. Cuando Bar Kamsa iba por el camino, le cortó una oreja y esa ofrenda estaba incompleta. Cuando llegó al templo, no se podía ofrendar porque estaba incompleta. Entonces dijeron los rabinos, dijeron los kohanim, dice, no, tenemos que ofrendarla porque es del emperador.
Entonces Rabbi Zeharia dijo, no, pero ¿cómo vamos a incumplir una ley? No se puede incumplir una ley, incluso que sea el emperador, no la podemos admitir. Entonces la ofrenda fue rechazada. Cuando esta persona le llevó la ofrenda de vuelta, entonces dijo el emperador, yo voy a destruir el templo. Y concluye el Talmud diciendo, por el odio gratuito fue el que provocó la destrucción del templo. Y precisamente nuestros sabios dijeron, el primer templo se destruyó por idolatría, incesto y crimen. El segundo templo se destruyó por odio gratuito. ¿Cuál de las faltas es la más grave? Dice, vamos a ver cuánto duró la destrucción del primer templo, 70 años. Y la destrucción del segundo templo todavía sigue. Quiere decir que la falta del segundo templo es más terrible porque todavía no hemos logrado superarla. Y hasta que no logremos erradicar el odio gratuito, dijeron nuestros sabios, no se reconstruirá el tercer templo. Esta semana que entra es el Rosh Chodesh Av, es el 1 de Av, y este día marca los 9 días que culminan en Tisha B'Av, culminan con la destrucción del segundo templo y del primer templo. Es el día de ayuno, se dice que es el día más negativo del año, y por tanto estos 9 días son días donde hay muchas restricciones. No se puede comer carne, no se puede beber vino, a excepción del Shabbat, no se puede hacer construcciones en la casa, no se puede decorar la casa, la persona debe evitar comprar ropa nueva, tampoco se puede estrenar incluso el sábado siguiente, el sábado previo a Tisha B'Av. Entonces vemos que hay muchas restricciones y la pregunta es ¿por qué son 9 días? ¿Por qué no 7 días? Generalmente el luto de un familiar querido, de una persona cercana a nosotros, el luto intenso son 7 días. Ahora la pregunta es ¿por qué nuestros sabios, para el recuerdo del templo, intensificaron el luto en 9 días en lugar de establecer 7 días como es el luto de un familiar querido que fallece? Y la respuesta es porque el Rosh Chodesh Av, el 1 de Av, falleció Aharón. De todos los personajes importantes que aparecen en la Biblia, todos los patriarcas y personajes importantes, no se nombra el día de la muerte en ninguno de ellos, a excepción de Aharón, que está escrito que murió el 1 del mes de Av. Ahora la pregunta es, ¿por qué en Aharón se nombra? Dice, para marcar este día como un día de desgracia. ¿Y por qué? Porque Aharón era el símbolo de la paz, Aharón era el símbolo de la concordia, como está escrito en el Pirkei Avot, Rodef Shalom Beohev Shalom. El que Ohev Shalom Beohev Shalom ama la paz y persigue la paz. Se dice que cuando Aharón murió comenzaron las discordias, comenzaron las disputas. Y esas discordias, esas disputas fueron las que generaron la destrucción del templo. Como se dice el Talmud en el Tratado de Yomá, página 9, que el segundo templo se destruyó por odio gratuito. Y fue esa falta, esa ausencia de liderazgo, esa falta de ausencia de figuras como Aharón, de la escuela de Aharón, la que provocó la destrucción del templo. Y siendo que la figura de Aharón marcó ese comienzo de destrucción, por eso nuestros sabios fijaron los 9 días desde el 1 de Av y no fijaron exclusivamente 7 días. El Talmud en el Tratado de Gittim nos dice que el templo se destruyó por odio gratuito por el episodio de Kamsa Bar Kamsa, que fue realmente lo que pasó. Dice que había un señor que hizo una fiesta y le dijo a su sirviente, invita a Kamsa, mi amigo. Dice, el sirviente se confundió e invitó a Bar Kamsa, y resulta que Bar Kamsa era su peor enemigo.
Cuando él vio a Bar Kanza en su fiesta, le dijo, sal por favor de aquí. Él dijo, no me avergüences, yo estoy dispuesto a pagarte mi comida. Dijo, no, por favor sal de aquí. Dijo, no me avergüences públicamente, yo estoy dispuesto a pagarte incluso medio de tu fiesta. No, por favor sal de aquí. Lo agarró y lo sacó y lo avergonzó públicamente. Dice que Bar Kanza, cuando salió de la casa, dijo, yo me tengo que vengar del pueblo judío. ¿Por qué? Porque todos los sabios que estaban en esta fiesta, ninguno reaccionó ante mi vergüenza. ¿Y qué hizo? Fue al emperador romano y le dijo, los judíos se quieren rebelar contra ti. Dijo al emperador, no es posible. Dijo, si tú llevas una ofrenda en el templo no te la van a aceptar. Dice, bueno, toma un ternero y llévalo en mi nombre. Cuando Bar Kanza iba por el camino, le cortó una oreja y esa ofrenda estaba incompleta. Cuando llegó al templo, no se podía ofrendar porque estaba incompleta. Entonces dijeron los rabinos, dijeron los kohanim, dice, no, tenemos que ofrendarla porque es del emperador. Entonces Rabbi Zeharia dijo, no, pero ¿cómo vamos a incumplir una ley? No se puede incumplir una ley, incluso que sea del emperador, no la podemos admitir. Entonces la ofrenda fue rechazada. Cuando esta persona le llevó la ofrenda de vuelta, entonces dijo el emperador, yo voy a destruir el templo. Y concluye el Talmud diciendo, el odio gratuito fue el que provocó la destrucción del templo. Y precisamente nuestros sabios dijeron, el primer templo se destruyó por idolatría, incesto y crimen. El segundo templo se destruyó por odio gratuito. ¿Cuál de las faltas es la más grave? Dice, vamos a ver cuánto duró la destrucción del primer templo, 70 años. Y la destrucción del segundo templo todavía sigue. Quiere decir que la falta del segundo templo es más terrible porque todavía no hemos logrado superarla. Y hasta que no logremos erradicar el odio gratuito, dijeron nuestros sabios, no se reconstruirá el tercer templo. Muchas gracias.